Soy Cristian Boyanowski Bazán y cuento mi libro R. Sí, es tortuoso porque sé, de alguna manera quiere realizar una obra y no puede, y se encuentra con un montón de dificultades, como trabaja en un lugar que tiene todo al alcance como para hacerlo, como para poder hacerlo, y no puede porque nunca se encuentra en una tarea que le permita hacerlo. O sea, siempre le dan a trabajar el horóscopo o hacer correcciones de libros, y él internamente, aunque diga que no, quiere ser escritor o quiere desarrollarse como escritor, porque por ahí que quiera ser escritor no, por ahí ya lo era. Y evidentemente hay toda una serie de obstáculos que le impiden a él desarrollar su obra, y bueno, eso me permitía a mí también poder desarrollar la otra parte, que es finalmente una especie de excusa de por qué finalmente se enfrenta con esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y tenía que ver también con un poco la construcción esta por ahí romántica de un personaje perdedor al que todo le sale mal, y hasta que se ve enfrentado a la posibilidad de que las cosas le empiezan a salir bien, y bueno, y ahí es donde se desarrolla el nudo de la historia. Sí, yo creo que ahí lo que intento hacer es también una especie de crítica o ironía a cierto planteo de lo que es el mercado editorial, de que por qué lugar canaliza los productos editoriales y qué tipo de productos son los que le dan más lugar o no. Me parece que va por ese lado el hecho de que finalmente se toma una determinación si ese libro puede ser interesante o no, en función por ahí de algo que es mucho más superficial que lo que pudiese encerrar la obra en sí, ¿no? Que es esta cosa de, usted le dio un libro escrito por una cucaracha y uno por ahí se lo pone a pensar y dice, bueno, sí, si está, lo leo, ¿no? Digamos, el planteo me hice yo cuando se me ocurrió esta historia. Entonces me parece que por ahí pasa por ese lado, por el lado de presentarlo como una especie de ironía o crítica a lo que es el mundo editorial. No sé, ahí no, la verdad no pensé que hubiera un tema específico con respecto al dictado de la obra, como si hubiese una especie de autoridad así sobrevolando las cabezas de los que tenían la tarea de escribir, sino por el lado de R y C, esa relación donde C interpreta que él lee mensajes, interpreta o quizás los lee realmente. Creo que en la obra está manejado de una manera ambigua como para que el lector pueda sacar su conclusión si se volvió loco o si realmente había una cucaracha que le dejaba mensajes para que él después los escribiera. Eso en el caso de C. Después la figura de Francine, que si bien con el pibe el personaje del pibe, él hace un libro con él y de alguna manera es como su mentor, me parece que Francine tiene esa imagen en la historia, digamos, viene a ser el personaje que es una especie de mentor para muchos, incluso para C, ¿no? Es como un ejemplo, es un referente intelectual como persona. Y en el caso del pibe, que le toca hacer un trabajo con él, me parece que ejerce con mucha fuerza esta influencia del tipo que lo va a llevar por el camino, en términos profesionales o intelectuales, el camino correcto, digamos. Yo menciono ahí algunas influencias de C, que son influencias mías también, como, qué sé yo, Kafka o Oscar Wilde, que incluso hago algunas referencias así. Lo hice como un chiste, no sé cómo lo tomará el lector cuando pongo un par de notas al pie mencionando dos obras, una de Kafka y una de Wilde. Yo creo que esas son un poco mis referencias y no sé si lo tomo como un mandato de estas referencias, ponerme a escribir, pero me parece que más que nada tiene que ver con una cosa mía de cómo yo fui construyendo un ideal o un ideario en materia de escritura o de literatura, y después lo intenté transmitir acá. Que en el caso de C pasa lo mismo, porque en C el relato dice que él se la pasa leyendo durante mucho tiempo y llega a un punto en donde considera que todo eso que había leído
le había llegado el momento de convertirlo en escritura. Y me parece que al escritor le pasa eso, ¿no? Más allá de que uno por ahí nace con una vocación de escribir, creo que esa vocación de escribir te lleva a leer mucho y esa lectura en algún punto te vuelve. Yo tengo un amigo pintor que dice que cuando él mira un cuadro sabe si es bueno, si le agarran ganas de pintar. Y me parece que cuando uno está leyendo un buen libro y le dan ganas de escribir, o cuando está viendo una buena obra de teatro también, o una película, algo, no sé si determina que es bueno, pero hay algo en esa forma de contar esa historia que a uno lo impulsa a también crear. Entonces me parece que pasa eso también en el escritor. En algún momento le vuelve todo lo que absorbió y necesita reconvertirlo en algo propio. Hay un manejo si se quiere metafórico, de las luces y las sombras. Una cosa también que está en el acervo popular, digamos, que la oscuridad finalmente son hasta abismos que tenemos. Finalmente la oscuridad es lo que no podemos comprender o lo que incluso nos da miedo, nos hace sentir desprotegidos, y la luz es la resolución, incluso la tranquilidad o la seguridad, la sinceridad también, como decía Borges. Entonces me parece que hay un manejo ahí de que las cuestiones donde yo quiero llevar en la historia a un terreno de inseguridades, de miedos, de incertezas, lo manejo con pinceladas de oscuridad, como vos decías, el túnel de Venus, el bar ese donde van a encontrarse con estas chicas extrañas, y hay todo un colectivo ahí de personas que funcionan dentro de un circuito incomprensible incluso para C y por ahí hasta para el lector, y todo es hacia abajo y todo es hacia lo oscuro. Y finalmente debo haber apelado, digo debo porque hay cosas que uno las hace más allá de sus intenciones cuando escribe. Debo haber apelado seguramente a la metáfora esta de la luz al final del camino, no tanto por una cuestión religiosa, que no soy muy apegado, o nada apegado, sino por una cuestión también de que, bueno, al final de un túnel también hay luz y uno siempre espera llegar a esa luz para lograr salir de la oscuridad. Y la concreción de una obra muchas veces es un proceso de mucha oscuridad que termina en la luz, que es cuando uno puede primero tener luz en su mente para poder descifrar cómo concreta la obra, y segundo es la luz, el resultado final, o sea, la terminación también es luz, digamos, metafóricamente viene a ser eso, ¿no? La resolución de algo. Entonces los personajes sí se enfrentan siempre a situaciones de oscuridad, y quizás en el fondo hay una débil luz que está brillando como una pequeña esperanza de que las cosas se le pueden dar, ¿no? Hay cucarachas. Levantó su mano aferrando una sandalia. El tiempo se detuvo. El brazo de C se volvió elástico y llegó desde el ventanal al sillón en un segundo. Sujetó la muñeca de Ley cuando la suela estaba a centímetros del piso. No. La sandalia se desprendió tímidamente de su mano. Estaba un poco aturdida. También sé, pero por la velocidad con la que había reaccionado. ¿Qué pasa?, murmuró ella, sintiendo la presión en su muñeca. No la mates. ¿Por qué? Se la soltó y fue a buscar la botella de vino. El bicho se ocultó detrás de la biblioteca. Porque, contestó, tenemos que aprender a convivir con ellas. Ley recuperó la sonrisa. ¿A qué? Se prosiguió mientras recargaba los vasos con vino. Existen mucho antes que nosotros y nos van a sobrevivir. Son indestructibles. No las mató la radiación, ni los químicos, ni la civilización. Su expansión es imparable. Puede haber guerras, hallazgos científicos, ataques, terrorismo. El mundo puede cambiar de orden, de lenguaje o religión, y ellas no se van a enterar. O no les va a importar. Van a seguir, jamás van a extinguirse. Y siempre van a ocupar un lugar en la conciencia del ser humano. Son la verdadera raza dominante.